Queridos televidentes de Tutorá.tv, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un evento único que sucedió en la historia de la humanidad. Hace 3.328 años, un grupo de seres humanos presenciaron contacto directo con su Creador. Esto nunca había sucedido en la historia de la humanidad. El 6 de Sivan del año 2448 de la cronología de la Torá, enfrente de 3 a 5 millones de personas, se comunicó directamente Dios con los seres humanos. Fue algo impactante, algo espectacular. Fue algo como presenciar una operación de corazón abierto. Imagínate que el doctor te permitió ver la operación y te estás dando cuenta cómo el doctor agarra el corazón y te enseña las venas y las arterias y ves cómo este ser humano, todo su sistema está dependiendo de este corazón. En esta presencia, este contacto que hubo entre Dios y el pueblo de Israel, Dios le enseñó a la humanidad frente a seres humanos que Él es el único creador del universo, que todo el universo está siendo manejado por Él, y nos entregó la Torá, nos entregó el mensaje, las instrucciones, los genes de la creación, la esencia también del universo. Esto nos lo explica el Hafetz Haim de la siguiente manera. Dice, Ata areita ladat ki Hashem hu Elokim. Dice, tú le enseñaste al pueblo de Israel que Dios es la fuerza de todas las fuerzas. Hu Elokim. Patach lahem mitbarach kol harekim. ¿Qué sintieron los judíos que estaban en ese momento? Dios le abrió todos los cielos. Vegam kol medorei mata. Y también todas las residencias inferiores. O sea, están parados ellos y de repente es como si Dios para que te abrió toda la parte de arriba del universo y toda la parte de abajo del universo. Veraotam shegu echad alakol. Nos enseñó que Dios es uno y no hay nada más y nada menos en todo el universo. Hainu shatorah kdosha y mekol haim shel hashamayim baaretz. Luego nos enseñó que lo que le da la energía de la existencia a la humanidad es que se lleve a cabo la Torah, que se lleve a cabo y que se estudie la Torah. Ubilta yamit batel kol hametziut. Y si no habría alguien que esté estudiando la Torah o alguien que la esté llevando a cabo, no habría fuerza en todo el universo, no existiría. En todo el universo en ese momento dejaría de existir. Entre paréntesis, vean la importancia de una persona que está estudiando en algún lado del mundo, le está dando toda la fuerza al universo de la existencia. Y en ese momento pasó algo también importantísimo. El pueblo de Israel decidieron tomar el compromiso de la Torah. Ese mensaje que nos dice la Torah de qué es la vida, cómo es la vida y cuál es el camino de la humanidad, el pueblo de Israel en ese momento, en esa revelación única frente a todo el pueblo de Israel recibimos ese compromiso de que nosotros vamos a ser el pueblo que va a llevar a cabo esta Torah, que le vamos a dar vida al universo a través de que nosotros la llevemos a cabo. Ahora, vale la pena comparar este inicio del pueblo de Israel, que fue enfrente de 3 a 5 millones de personas, según diferentes versiones. 3 a 5 millones de personas presenciaron esta revelación divina. Y vamos a compararla con otras 2 religiones grandes, con el cristianismo y con la religión árabe. Entonces, ¿cuánto empezó nuestra religión? Estamos hablando que estuvimos hace 3.328 oficialmente como pueblo. Ya había existido antes desde Abraham Avinu, pero como pueblo hace 3.328 años, con 5 millones de personas. La religión cristiana comenzó hace 2016 años con una persona, o sea, que tuvieron un profeta, que él decidió que hay un nuevo testamento, que hay un nuevo camino. Una persona comenzó la religión cristiana. ¿Cómo empezó la religión musulmana?
hace 1300 años aproximadamente, también igual, Muhammad tuvo una profecía que Alá se le apareció y le dictó ciertos caminos, pero fue una persona. Entonces, si nosotros vemos qué tiene la base de cómo comenzaron estas tres grandes religiones, la religión judía empezó en una forma de pirámide, donde había muchas personas que recibieron la información directa de Dios, y otras dos religiones que empezaron con una persona, un profeta, que es una pirámide al revés. O sea, de una persona se expandió la religión a los demás. Eso es una diferencia muy grande. Una pirámide tiene una base mucho más amplia que las demás religiones. Como hay un chiste de los indios, se había muerto el jefe indio y dejó 3 hijos. El mayor, el mediano, que era muy inteligente, y el chico, pero era más fuerte. Entonces, cada hijo decía, yo ser futuro jefe indio. El mayor, por ser el mayor. El mediano, yo ser futuro jefe indio, por ser más inteligente. Y el chico, yo ser jefe indio, por ser más fuerte. Y nadie sabía qué hacer, se estaban peleando los 3 hermanos, ¿quién va a ser el jefe indio? Total, una vez, en la noche, tuvo un sueño. El inteligente se levantó en la mañana y le dijo a todos, ya está, claro, tuve un sueño que papá, nuestro papá, nos está avisando que yo ser jefe indio. Todos estaban muy contentos, ya tuve un sueño. De repente ahí había un anciano y dice, esto no me late a mí tanto. Si papá nos quiere decir quién ser jefe indio, ¿no hubiera sido mejor que todos tuviéramos tenido el sueño? Y todos hubiéramos tenido el sueño que tú ser jefe indio, entonces es mucho mejor. Pero si nada más tú, una persona, tuvo el sueño, ¿quién dice que fue verdad? Entonces, en la misma Torá está escrito que esta revelación de Dios a la humanidad es única y nunca va a haber ninguna otra religión que va a decir y a proclamar que tuvieron esta revelación. O sea, en la Torá misma está escrito, se los voy a leer, porque si existiría alguna otra religión que invente la misma historia, que también tuvieron, por ejemplo, la religión cristiana, que tuvieron también una revelación de su profeta con millones de personas. No del profeta, de Dios con millones de personas. O la religión musulmán no existe, dice que nunca va a existir. Así dice la Torá en Parashat Bet Hanan. Sí. Y dice así. Kishal na leyamim rishonim, asheru lefaneja. Si alguna vez alguien te va a hacer esta pregunta, leminayom asher bara Elokim adam al haaretz, desde el día que Dios creó el mundo, o lemixea shamaim, beaxea shamaim, y de un lado de otro de la tierra al otro lado de la tierra. O sea, si va a haber alguien que en toda la historia de la humanidad, en cualquier parte del mundo, te va a decir lo siguiente, Aniyá kadavar agadol hazeh, o anishma kamou, ¿acaso alguna otra religión ha dicho que hubo una revelación de Dios ante millones de personas? Hashama am kol Elokim medaber mitoch haesh kasheshamat ata vayechi. ¿Acaso alguna nación, alguna religión tiene escrito que hubo una revelación de Dios en multitudes, con fuego, como fue enfrente de ustedes? ¿O Anisa Elokim lavó la caja do goy mikerev goy? ¿O también, acaso en la historia de algún pueblo existe que Dios directamente sacó a una nación dentro de otra nación? Bemasot, Beotot, Moftibo Milhamá, con todas las grandes milagros y señales que hubo cuando Dios sacó a los judíos de Mitzrayim. Entonces, dice que no va a haber nadie en toda la humanidad, en toda la historia, que van a tener este principio. Y de hecho no lo ha habido. No existe una sola religión en todo el mundo que puedan decir que Dios se le reveló a todas las personas. Existe que Dios se le reveló a una persona, pero no a todo un pueblo. ¿Y cómo se puede inventar una cosa de millones de personas? Por ejemplo, ustedes saben que en la Ciudad de México hay un lugar que se llama el Zócalo. El Zócalo es una plaza, la plaza central en el centro de la Ciudad de México,
¿Qué dirían ustedes si les cuento que la semana pasada hubo un volcán que empezó a sacar fuego y piedras en el volcán? Todos me dirían, espérame, ¿quién lo vio? No, yo lo vi, nadie más. No, una cosa de una persona que la vio una sola persona, o te creo o no te creo. Pero para que históricamente se pueda creer una persona, tiene que ser algo que miles de personas lo experimentaron. Todos sabemos quién es George Washington, todos sabemos quién es Benjamin Franklin. Son cosas históricas, Napoleón Bonaparte, que toda la humanidad sabe. Igualmente acá, algo que fue presenciado por millones de personas no podría inventarse de repente en una generación con algunas personas. Entonces, la siguiente pregunta sería así. Yo estaba hablando con una persona y estaba tratando de explicar que mi tradición viene desde Sinai, generación por generación. Mi papá me dijo, mi abuelito le dijo, su abuelito y su abuelito, todos les dijeron esta presencia que hubo de millones de personas de hace muchos años. Entonces podemos preguntar quién fue el primer mentiroso. ¿Sí? Yo le creo a mi papá a su papá, y así generación en generación nos contaron esta historia de cómo Dios se le reveló a todos nosotros en Sinai. Entonces, les voy a explicar cómo estos 3.300 años no es algo tan grande como para que nos asustemos, sino que es algo muy, muy chiquito de la transmisión que ha habido. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros en un Seder de Pesaj, ¿sí? ¿Cuántas personas estamos sentados normalmente? Estamos sentados papá, el abuelo y el hijo, ¿sí? O sea, el nieto, su papá y su abuelito. Son 3 generaciones que están teniendo un núcleo de transmisión. O sea, esas 3 generaciones, estamos hablando ya de 30, más 30, más 30. Ahora, el abuelito también estaba sentado en otro Seder de Pesaj. Él era el nieto que vio a su papá y a su abuelito. Y el nieto va a ser el abuelito del otro Seder de Pesaj, que también son 30 más 30. Entonces, si nos damos cuenta, en total hay un solo núcleo que tenía en el centro 3 veces 30, son 3 por 3, 9. Después arriba tiene otros 60 años, ¿sí? Y luego abajo otros 60 años, que en total da 210 años. O sea, cada núcleo de transmisión, de generación, de personas que estuvieron juntas, es un núcleo de 210 años. Ahora, si yo divido 3.300 entre 210, aproximadamente me va a dar 14 transmisiones de generación en generación. O sea que nada más hubo 14 núcleos que se fueron transmitiendo la idea de esta revelación desde hace 3.300 años, que es muy poquito. Son núcleos que es muy difícil que se haya roto la información, que se haya hecho un teléfono descompuesto. Entonces, para nosotros es algo muy, muy importante la transmisión de padre a hijo. Hace unos años, como ustedes saben, en el tiempo del Holocausto, estaban en uno de los campos, habían escogido a muchos judíos para construir una carretera. Entonces, en esa carretera no sabían bien si la iban a usar, no la iban a usar. De todas maneras, los aliados de repente bombardearon la carretera y la destruyeron prácticamente, y junto al campo dejaron un cráter de donde cayó la bomba, se hizo un agujerote grandotote. Los nazis de Machemam querían tener un poco de fiesta, porque les daba coraje, y querían echar un poco de relajo con los judíos para rebajarlos. Y entonces decidieron que esos judíos que estaban construyendo esta carretera hagan una fila junto al cráter. Y cada judío va a tener que saltar el cráter. Los que puedan saltar se van a salvar. Los que se caigan en el agujero, las ametralladoras los van a matar en ese momento. En esa fila iban pasando personas, unos afortunados, otros no. Estaba un rabino muy famoso, el Blujever Rov. Era una persona de edad que desgraciadamente perdió a su esposa y 11 hijos, pero sobrevivió al Holocausto. Él estaba en la fila. Detrás de él había un judío que ya había decidido dejar todo, que ya no tenía esperanzas de vivir y no le interesaba ya nada.
Y están platicando. Y le dice al Bludgeber Rebbe, le dice, yo no les voy a dar show a estos nazis de Machshemam. Yo cuando llegue, me voy a aventar y que me maten. Le dice el Bludgeber Rebbe, que sepas que tú no tienes derecho de quitarte la vida. Tú tienes que seguir viviendo hasta que Dios decida que no vas a vivir. Pero tienes que seguir viviendo. Sigue adelante. En ese momento le toca al Bludgeber Rebbe, una persona de edad que estaba demacrado, flaco, salta y lo logra. Luego le toca a este hombre, salta y lo logra. Estaba impresionado el hombre de cómo este rabino le hizo. ¿Cómo le hiciste? Dice, te voy a decir, antes de saltar, de repente tuve una imagen. Vi a mi abuelito, que él se estaba agarrando del saco de su abuelito, y su abuelito de su saco, y su abuelito, una cadena de generación en generación, cada uno agarrándose del saco del otro para poder saltar los obstáculos. Entonces yo agarré y también me agarré del saco de mi abuelito y con esa fuerza pude pasar. ¿Y tú cómo lo hiciste? Yo, rabino, yo me agarré de su saco y por eso pude pasar también. Eso es lo que estamos diciendo, de una cadena de generación en generación, desde nosotros, a través de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, se va formando esta cadena impresionante hasta que llegamos a Matan Torah, hasta esta revelación divina, que de ahí hacia nosotros se ha pasado todo ese mensaje, toda esa grandeza de ese día, de esa conexión que tuvimos directamente con Dios, que es la base de toda nuestra fe, el saber que a nosotros, el pueblo de Israel, tuvimos un contacto directo con la divinidad. Y eso es algo único, algo que nadie lo ha hecho, nadie lo ha inventado, solo nosotros. Eso nos da esa fuerza. Eso es Shavuot. Ese es el día que Dios se reveló a la humanidad y nos enseñó cómo todo existe por Dios y por la Torah. Si seguimos nosotros tomando esa Torah, entonces podemos seguir adelante. Ahora, yo tengo una pregunta. Está escrito en la misma Torah que Dios, antes de entregarnos la Torah a nosotros, se la ofreció a los demás pueblos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué los demás pueblos no quisieron recibirla? Entonces, así está escrito en el Midrash. Vamos a ver cómo dice el Midrash, para poder entender este punto. Porque en realidad, el interés de Dios no era nada más que el pueblo judío lleve a cabo esta Torah, sino quería que todas las naciones también la lleven a cabo. Entonces dice aquí, que Shenigla Makom Liten Torah al Israel, cuando Dios se reveló a darle la Torah a Israel, Lo al Israel Bilbad Nigla, el alcohol Umot, también se le reveló a las demás naciones. Bitchilá alach lebnei Isav, fue con el pueblo de Isav. Mekablim atem et Torah, reciben ustedes la Torah. Ambruló, Maktiv ba, ¿qué está escrito en la Torah? Lo tirtzach, no matarás. No. Nosotros, nuestra esencia, nos encanta matar. No podemos con esta Torah, porque va en contra de nuestra naturaleza de matar. Después fue con Amón y Moab, con otro pueblo. Mekablim atem et Torah, ¿ustedes reciben la Torah? No, Maktiv ba, ¿qué está escrito? Lo tinav, no cometerás adulterio. No, Amón y Moab, nuestra esencia es adulterio. Su historia se basa en el adulterio. Y al final, con Bnei Ishmael, con los ismaelitas, dice, Maktiv ba, ¿qué está escrito ahí? Lo tignov, no robarás. No, nosotros toda nuestra esencia es robar. Entonces yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué cuando Dios le ofreció la Torah a los pueblos, para qué les dice cosas así tan difíciles? Nos hubiera dicho que tenemos latkes, tenemos en Purim, tenemos cosas muy bonitas, y las fiestas, y canciones, y tenemos tantas cosas mucho más padres que haberle dicho eso a estas personas. ¿Por qué le dijo las cosas que son tan difíciles para ellos? ¿Por qué les dijo exactamente lo que provocó que ellos no quisieran recibirla? Entonces, yo te voy a hacer un ejemplo. Si llega tu papá y te dice, tengo un negociazo para ti, aquí está, fírmalo. Le vas a decir, Maktiv ba, ¿qué está escrito? Obviamente que no. Es decir, papá, claro que sí, gracias, yo confío en ti, aquí está.
Pero si llega tu papá y te dice, a ver, papá, déjame llevarlo a un abogado, a ver, para checar, a ver el contrato, a ver si me conviene o no. Entonces, eso es lo que sucedió. Los demás pueblos demostraron que no estaban a un nivel cercano a Dios como el pueblo de Israel. Eso fue lo que nos llevó a ser el pueblo elegido. Fue algo que fue provocado desde Abraham vino. Y eso es lo que Dios estaba esperando. Un pueblo que lo trate como un papá, con una confianza. Y esos pueblos en esa época no lo pudieron lograr. Sin embargo, dice Hafetz Haim algo muy, muy interesante. ¿Por qué hay judíos hoy que se convierten en el judaísmo? ¿Y por qué hay algunos judíos que se alejan del judaísmo? ¿Cuál es el motivo? Explica algo increíble. Dice que sí había muchas personas en los pueblos que querían recibir la Torá, pero Dios se guió por la mayoría de los pueblos. Ya que la mayoría de los pueblos no quisieron, entonces los pueblos se quedaron fuera de esta Torá en ese momento. Pero todos los individuos durante las historias, que durante la historia se han regresado al pueblo de Israel, son individuos que vienen de esos pueblos que en el momento de la revelación en Sinai, ellos hubieran querido recibir la Torá y por eso regresan esas personas a convertirse al judaísmo. ¿Por qué existen algunos judíos que se alejan totalmente de la Torá? Porque también en esa época la mayoría del pueblo de Israel querían recibir la Torá, pero había individuos que no querían recibirla y ellos también son los que se alejan durante la historia del judaísmo. Entonces, nosotros tenemos que saber, Har Sinai, esta fecha de Shavuot, fue la fecha más importante. ¿Por qué? Porque fue el día que hubo el contacto directo entre Dios y la humanidad. Eso es algo que nadie lo tiene. Eso es algo indescriptible. Eso es algo impresionante. Y eso lo tenemos que tener en mente. La realidad, la veracidad de esta entrega de la Torá. Es algo que lo tenemos hasta hoy. La veracidad y la confianza que tenemos de generación en generación, de hijo que tiene la confianza de su papá, o el abuelo que le enseña a su nieto, que eso es lo que estamos pasando, es una cadena que nos da la fuerza de poder sobrevivir. Te agarras a la cadena milenaria del pueblo de Israel y eso te da la continuidad y la continuidad y la continuidad hasta que llegas a Har Sinai. Entonces, eso es lo que tenemos que celebrar, Shavuot, y ¿qué es lo que hace este gran evento? Que nos pone a nosotros a poder analizar y a pensar que nuestra vida se pueda incluir todo lo relacionado con la Torá. O sea, entender que el propósito de nuestra vida que esté relacionado con este mensaje único que Dios nos dio a la humanidad.